Bueno, hola a todos. Vamos a continuar hoy con el proceso de investigación. Habíamos planteado que investigar es producir nuevos conocimientos. Habíamos desarrollado qué son los conocimientos según Charles Peirce y vamos a ver cómo abordar un problema de investigación. También hicimos un recorrido por algunos términos que tienen que quedar en claro y diferenciarse a la hora de poder utilizarlos y a la hora de poder comprender más que nada su significado. Y dijimos que tenemos tres enfoques en investigación científica. Un enfoque cuantitativo, que es el enfoque que estamos trabajando y que vamos a trabajar básicamente a lo largo de las distintas clases. Un enfoque cualitativo, que es otra manera de encarar las investigaciones, y lo que llamamos un enfoque mixto. Ustedes van a encontrar diferencias en los enfoques, ¿no? Mientras que en la investigación cualitativa lo subjetivo tiene un gran peso, no nos interesa la cantidad y a su vez tenemos un enfoque holístico. En el enfoque cuantitativo sí, la cantidad es importante, los resultados pueden ser extrapolados o generalizados y de alguna manera las estrategias de abordaje en cada uno de los enfoques va a ser diferente. Vamos entonces al proceso de investigación de enfoque cuantitativo, donde nosotros nos encontramos que el investigador va a encontrarse con hechos de la realidad, concreta o virtual, que le llaman la atención. Esos hechos que van a disparar en la mente del investigador preguntas, a las preguntas las llamamos problemas, y que a su vez van a arriesgar una respuesta tentativa o hipótesis. El investigador va a tener que hacer la construcción del objeto de estudio, para lo cual va a tener que seleccionar de ese objeto las variables relevantes y para hacerlo va a utilizar el marco teórico, las hipótesis en juego y los objetivos de investigación. Va a tener que decidir un diseño, va a tener que hacer una recolección de datos o utilizar datos que ya fueron recolectados, va a tener que analizar esos datos, va a llegar a conclusiones y va a presentar las conclusiones a la comunidad científica de pertenencia. Es ahí donde va a terminar el proceso de investigación, o sea, desde un hecho de la realidad, con preguntas formuladas, con respuestas a esas preguntas, con la construcción de un objeto de estudio, con objetivos, con marco teórico, con la decisión epistemológica de diseños, con un trabajo de campo, con un análisis, con llegar a resultados, sacando conclusiones y efectuando un informe final que va a presentar a su comunidad científica. Este sería el recorrido en un orden lógico, entendiendo que si bien le damos ese orden expositivo y pedagógico, ya en esta instancia, frente al encontrarse con el hecho, el investigador está pensando a dónde va a presentar los resultados si lleva adelante una investigación. O sea que entendemos que hablamos de proceso porque hay una instancia inicial y una final, donde seguramente en la instancia final va a ser diferente a la inicial, y no hablamos de pasos en la investigación como si hacen otros autores, ¿no? Ya que analogizamos lo que es el proceso de investigación a la construcción o el armado de un rompecabezas, donde uno tiene todas las piezas a su disposición y le va dando cierto orden lógico. Bien, habría que pensar en este proceso de investigación sobre algunas consideraciones de inferencias que se van a dar en el pensamiento y en la actividad mental del investigador. Esto es lo que llamamos el sistema de inferencias. Hay un orden que podemos pensar en relación a los mecanismos inferenciales en toda mente humana que se ponen en juego a la hora del circuito virtuoso de la ciencia. Una inferencia permite sacar conclusiones, es un mecanismo mental que permite sacar conclusiones. Nosotros manejamos 4 tipos de inferencias.
la analogía, la abducción, la deducción y la inducción. En la analogía uno se pregunta, bueno, ¿a qué se parece algo, no? Y trata de asociar. Crea una respuesta que tiene un modo de funcionamiento en esa creación de manera inconsciente, que es la creación, en el caso del investigador, de la hipótesis, ¿no? De esa respuesta tentativa que tiene una fuerza de verdad. Utiliza luego esas hipótesis a partir de la deducción, ¿no? Yendo de lo general a lo particular, y luego en cada situación específica y particular va a poner a prueba las hipótesis yendo de lo particular a lo general. Arribamos entonces a lo que llamamos el circuito virtuoso de la ciencia, donde vamos a encontrar un contexto de descubrimiento y un contexto de validación. Para el contexto de descubrimiento nos vamos a encontrar con las dos analogías que funcionan en la mente del investigador, primero preguntándose a qué se parece y luego arriesgando una respuesta tentativa o hipótesis que viene de lo que Juan Samaja llama la cantera de metáforas, todo ese reservorio inconsciente que tiene el investigador a su disposición y que a la hora de arriesgar una respuesta va a recurrir para esa enunciación. El investigador va a poner a prueba la hipótesis, va a confirmarla, esa confirmación va a nutrir algún marco teórico, porque dijimos que investigar es producir un conocimiento nuevo, y en el nivel de conocimiento científico los conocimientos están justamente en el marco teórico, y luego va a usar las hipótesis en el quehacer profesional. La inducción va a permitirle poner a prueba en cada caso que llega la confirmación nuevamente de esas hipótesis. ¿Qué pasa cuando, bueno, tiene a su disposición los conocimientos, pone a prueba la hipótesis y no la confirma? Bueno, habrá que volver a empezar, por lo tanto se genera lo que llamamos el circuito virtuoso de la ciencia. La ciencia va a crecer, todo conocimiento que en ciencia hoy es válido, puede ser que mañana no lo sea, porque se va nutriendo y se va perfeccionando de manera tal que ese crecimiento espiralado va a nutrir permanentemente los conocimientos de las diferentes disciplinas que encontramos en el conocimiento científico. ¿Con qué se encuentra entonces un investigador? Dijimos que se encuentra con hechos de la realidad concreta o virtual, que es algo que pueda referir. Hechos ubicados siempre en tiempo y espacio. Nos preguntamos muchas veces si los hechos existen, ¿no? De alguna manera esta pregunta tiene que ver con que si los hechos existen para un investigador. ¿Por qué preguntamos esto? Porque en realidad los hechos van a tener existencia y van a poder ser referidos en tanto y en cuanto el investigador tenga marco teórico para poder identificarlo y para a su vez después identificar las variables caracterizadoras de los objetos de estudio. Los hechos van a disparar en la mente del investigador lo que llamamos problemas o preguntas, esas preguntas como algo a resolver y que pueden dispararse en la mente del investigador una, 3, 1000 o ninguna, ¿sí? Pero sean las que fueren, podemos ubicar a las preguntas como en 3 grandes grupos. Un grupo de preguntas que me obliga a describir el hecho. Un grupo de preguntas que me obliga a establecer relaciones de causa y efecto entre el hecho y algo que lo provocó. Y un grupo de preguntas que lo que me obliga es a establecer algún tipo de relación con otro hecho o con otros hechos. Todas esas preguntas que alguien puede enunciar, en realidad no todas van a dar lugar a realizar un proyecto de investigación, sino que voy a tener que someter a las condiciones de cientificidad de una pregunta que podemos resumir en una regla mnemotécnica FINER. ¿Qué quiere decir FINER?
Bueno, Finner alude a que la pregunta tiene que llevar a poder ser encontrada una respuesta en lo fáctico, o sea que tiene que ser algo factible. Si yo me pregunto por algo que no puedo medir su eficacia, estamos hablando del conocimiento científico peirciano, esa pregunta no va a poder ser utilizada para llevar adelante una investigación. La pregunta tiene que ser interesante, de hecho es interesante para el que se la formula, porque ya la formuló. Sin embargo, este tema del interés pasa por el interés que tenga en la comunidad científica en la cual va a desarrollarse esa investigación. Es importante considerar esto, ya que muchas veces hay investigadores que radican su investigación en instituciones que a lo mejor no tiene esas líneas de investigación, y la verdad que después llevar adelante todo lo que implica el desarrollo de un proyecto de investigación y su ejecución, quizás pueda encontrarse con obstáculos o no sentirse considerado. Por lo tanto, no es un tema menor evaluar el interés que hay y elegir la institución que tenga precisamente ese interés o esa línea de investigación. La pregunta tiene que ser novedosa. Esto se deriva directamente de la definición de investigación, porque dijimos que investigar es producir un conocimiento nuevo. Por lo tanto, si es algo cuya respuesta se encuentra en un marco teórico, no voy a llevar adelante una investigación. La E de Finner tiene que ver con que el responder la pregunta que decido llevar adelante como eje de mi investigación no tiene que violar los preceptos de la ética. Esto también lo trabajamos en la epigénesis del conocimiento, ya que en el nivel metafísico, como una rama de la filosofía, aparece la ética y justamente precede a la investigación. Por lo tanto, yo tengo que considerar los aspectos éticos a la hora de llevar adelante una investigación, así sea un diseño de tipo observacional o descriptivo. La R de Finner tiene que ver con que la pregunta tiene que ser relevante y sobresalir en relación al resto de las preguntas. Con estas consideraciones, uno decide qué pregunta va a ser la que me va a guiar en el desarrollo de mi investigación. Piensen a su vez que dijimos los investigadores no se quedan con preguntas, sino que arriesgan respuestas tentativas que llamamos hipótesis, hipótesis de trabajo. Y así como hay tres maneras de preguntar, nos vamos a encontrar con tres maneras de responder. Si preguntamos qué, cómo, cuándo, dónde, todas preguntas que obligan a describir, decimos que la hipótesis que se deriva de ese tipo de preguntas es una hipótesis de tipo descriptivo. Y su forma lógica va a ser A es B, donde me va a interesar precisamente el objeto de estudio ubicado en A. Si la pregunta tiene que ver con buscar causas que provocaron el hecho, la respuesta tentativa va a ser una hipótesis de tipo causal. Su forma lógica va a ser A provoca B, donde el objeto de estudio va a estar ubicado en B. Si en cambio las preguntas tienen que ver con establecer algún tipo de relación o relaciones con distintos objetos o con otro objeto u otro hecho, voy a encontrarme con una relación entre variables de tipo correlacional, donde establezco una relación de A en tanto B y B en tanto A, de doble implicación matemática. Esta manera de enunciación de las hipótesis son las que aconsejamos, ¿no? Si bien nosotros frente a este tipo de preguntas no respondemos de manera completa porque nuestro idioma nos permite hablar sin sujeto, nosotros recomendamos que sí los enuncien de manera completa y con esta forma lógica para justamente, como vimos recién, tener en claro dónde está ubicado el objeto de estudio que va a ser el objeto de interés del investigador. A su vez, hay un marco teórico que nos va a permitir ubicar
justamente las conceptualizaciones. Y cuando definimos un marco teórico estamos hablando de definiciones, de conceptos, de hipótesis validadas. Piensen que todo lo que nutren los marcos teóricos sobre cualquier tema alguna vez fueron hipótesis, ¿no? Que se confirmaron y que hoy utilizamos justamente para poder tener en claro desde dónde vamos a estar haciendo las distintas mediciones, las distintas conceptualizaciones, especialmente cuando tengamos que medir variables. Uno construye el marco teórico, uno hace una revisión bibliográfica, ubica bibliografía o tiene que conseguir nueva bibliografía, la consulta, hace una recopilación de esa información y con esto da lugar a la construcción del marco teórico. Nosotros que trabajamos con la complejidad humana, justamente nos vamos a encontrar que muchos temas van a estar atravesados por diferentes marcos teóricos. Por lo tanto, es importante a la hora de decidir investigar, posicionarnos desde qué marco teórico vamos a estar abordando esa investigación. A su vez, decidimos, ¿sí?, y enunciamos lo que llamamos objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación tienen que ser diferenciados de los que son los pasos y los propósitos en una investigación. Los objetivos son siempre objetivos de conocimiento. Nos vamos a encontrar con diferentes clasificaciones, ¿no?, de los diferentes autores o líneas dentro de la misma metodología de la investigación. Nosotros preferimos hacer una diferenciación de objetivos en generales y específicos, entendiendo que el objetivo general es el objetivo de máxima abstracción al cual el investigador nunca llega, pero que es el que va a indicar a qué área de conocimiento se intenta realizar un aporte. En cambio, el objetivo específico es el propio de la investigación y es el que me indica lo que quiero lograr con la realización de esa investigación, siempre entendiendo que son objetivos de conocimiento. La diferencia con los pasos es que los pasos son acciones concretas que me van a llevar a alcanzar el objetivo específico. Y el propósito tiene que ver también con acciones, pero que son las acciones que yo voy a realizar una vez que tenga los resultados de la investigación. Con los resultados de la investigación tomo decisiones de intervención profesional y eso es lo que llamamos los propósitos en una investigación. Entonces, tenemos el hecho de la realidad, tenemos preguntas, respuestas tentativas, hipótesis, la construcción del objeto de estudio. Y en esa construcción del objeto de estudio vamos a tener que identificar de ese objeto variables. Las variables son características, ¿no? Los objetos tienen características. Si yo tomo esta lapicera, bueno, tiene características que llamamos variables y que me hablan precisamente de lo que esta lapicera es. Las variables tienen dos condiciones irrenunciables. Tienen que ser pasibles y posibles de ser medidas. Pasibles que se dejen medir, posibles que se den las condiciones de posibilidad para mí como investigador de poder medirlas. Piensen que hay movimientos mentales que me hacen de alguna manera ubicar cómo es esa construcción del objeto de estudio. Hay un movimiento mental que está dado por el hecho de ser humanos y tener un lenguaje simbólico. Nosotros estamos rodeados de objetos, ¿sí? Y todos los objetos que nos rodean tienen nombre. O sea, no podemos pensar un objeto que no tenga nombre. Por ejemplo, este objeto que tiene esta forma, que todos conocemos y que conocemos porque estamos en un mundo en el cual hay estos objetos y tienen un nombre específico, silla, pero si este objeto está en un lugar donde nunca nadie vio una silla, es un objeto que tendrá que ponerle o nominarlo de alguna manera por ser justamente
un sujeto simbólico. Bueno, el investigador ya nace en un mundo no simbólico, donde hay objetos de la realidad, objetos con nombre, y él lo que va a hacer es pasar ese objeto de la realidad a un objeto de conocimiento. O sea, que va a seleccionar las variables que lo caracterizan, altura, consistencia, espesor, color, etcétera, cada una de esas variables, y va a usar para la selección de esas variables, piensen que este objeto tiene muchas variables, y a lo mejor para la investigación que quiere hacer no necesita todas. ¿Cómo las va a seleccionar? Bueno, las va a seleccionar según el marco teórico, según los objetivos de investigación y según la hipótesis en juego. Con estas tres herramientas selecciona las que le interesa para su investigación. O sea, del hecho de la realidad al objeto de conocimiento, seleccionando las variables relevantes, para lo cual utilizará el marco teórico, los objetivos y las hipótesis en juego. Dijimos que los investigadores también toman decisiones epistemológicas. Todo el tiempo piensen tomando decisiones, ¿sí? Ya desde el recorte del hecho hay una decisión. Pero una decisión también muy importante es el camino o el mejor camino que le va a llevar a poder lograr los objetivos de investigación. Eso tiene que ver con los diseños. El diseño tiene que ver con el plan o estrategia, ¿no?, que le va a servir justamente para llevar adelante esa investigación, y lo va a decidir en relación a distintos criterios que vamos a desarrollar brevemente. Piensen que también para este tema se van a encontrar con distintas clasificaciones. Nosotros la que proponemos es una clasificación totalizadora que les puede hacer servir de ayuda para poder pensar algunos puntos relacionados con, por un lado, la intencionalidad del investigador de provocar o no cambios voluntarios en el campo. Si su intención es tomar todo tal cual está, sin provocar ningún cambio, el diseño, decimos, va a ser observacional. Si en cambio lo que quiere es provocar algún cambio y registrar qué sucede en relación a ese cambio, decimos que el diseño es experimental. Siempre tengan en cuenta que detrás de un experimento estamos poniendo a prueba una hipótesis de tipo causal, cuya forma lógica, dijimos, es A provoca B. En un experimento lo que hacemos es, a esa hipótesis causal, aplicar un estímulo a lo que llamamos la variable independiente, la causa, y medir cuáles son los efectos en la variable dependiente. Esto es muy importante porque justamente es aquí, dijimos, donde va a estar el objeto de estudio, es aquí donde el investigador va a centrar su atención en el experimento para verificar los efectos que produjo el estímulo que aplicó. Sobre tipos de experimentos vamos a encontrarnos distintas combinatorias, distintas posibilidades de llevar adelante experimentos. Acá tenemos una clasificación así según el grado de confiabilidad, ¿no?, para entender que puede haber preexperimentos donde hay un control mínimo, donde no se utiliza un grupo control, sino que el grupo es testigo de sí mismo. Vamos a encontrarnos con lo que llamamos un cuasi experimentos, donde sí tenemos un grupo control, pero los grupos no se forman al azar, sino que se toman tal cual está, lo sumo emparejamos el número. En cambio, en el experimento puro o verdadero, vamos a tener un grupo control, a uno se le aplica el estímulo, a otro no, y los grupos son formados al azar. Otra clasificación en relación a las distintos diseños tiene que ver con el criterio de la cantidad de mediciones. Si yo mido la variable una sola vez, decimos que el diseño es transversal. Si en cambio hago un seguimiento de la variable a lo largo del tiempo y la mido más de una vez, decimos que el diseño es longitudinal. Lo que vamos a tener que tener mucho cuidado es en
hacer una medición de la misma variable y su misma dimensión. Esto lo vamos a ver cuando veamos el tema del dato científico. También tenemos que clasificar los diseños según el tipo de datos. Hay datos que son numeritos, en ese caso el diseño es cuantitativo. Otros diseños en los cuales utilizamos datos de tipo categorías, lo cual el diseño es cualitativo, y si utilizamos ambos tipos de datos, cualitativo y cuantitativo, decimos que el diseño es mixto. Otro criterio en la clasificación tiene que ver con la hipótesis en juego. Dijimos, un diseño puede ser descriptivo con una hipótesis descriptiva, puede ser explicativo con una hipótesis causal y puede ser correlacional con una hipótesis correlacional. Hay un diseño que no tiene hipótesis en el cual salimos a construir nuestro objeto de estudio. O sea, tenemos la unidad de análisis y salimos a buscar las variables caracterizadoras. Ese es el diseño de tipo exploratorio. Y tenemos también otro criterio que tiene que ver con el momento de suceso de los eventos o recolección de los datos. Si los eventos sucedieron, alguien los registró y yo tomo ese registro, decimos que el estudio es retrospectivo. Si en cambio salgo a esperar que sucedan los eventos o salgo a recolectar la información, decimos que los diseños son prospectivos. O sea, con toda esta clasificación, nosotros tenemos los diseños según la intencionalidad, según la cantidad de mediciones, según el tipo de datos, según la hipótesis en juego, según el momento de recolección de datos. Lo que hace el investigador es tomar algunos, según cada criterio, y cuando tiene que enunciarlo, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de investigación, pondrá diseños, observacional, transversal, mixto, descriptivo, prospectivo, según corresponda. O sea, no tiene que aclarar qué significa cada punto, ¿no? Sino enunciarlo. Bien, entonces, vamos a cerrar acá porque me interesa que puedan ir pensando esto que hace justamente al punto de el proceso de investigación hasta lo que son las decisiones epistemológicas de los diseños. Y vamos a continuar en otra clase con el dato científico.